Buenos días, mi querido Panamá. Hermoso sábado. Saludos a Jimmy en los controles. El pelado Jimmy en controles, papá. Saludos. Todos los sábados manipulando ese... ¿Cómo se llama esa vaina? El tablero. Bueno, no sé, los controles. Los controles. Saludos a Jimmy. Antes de iniciar este programa, un día seguro. Seguro que es un gran día. Creo que por ahí vienen los invitados. Ahí está. Iniciamos el programa con Néstor. Es importante pues mencionar... queremos iniciar este programa rindiendo honores y saludando a todos los periodistas nacionales e internacionales. ¿Esto es una celebración nacional o es internacional también? Bueno, el Día del Periodista. A mí me parece que es internacional. El Día del Periodista es... Bueno, concentrémonos en nuestros queridos periodistas que hacen el esfuerzo siempre por llevar el mensaje, la noticia, por llevar no solamente las noticias malas, feas, sino también las noticias buenas, las noticias positivas, las noticias de farándula, las noticias de artistas, o sea, todos los periodistas, hay periodistas turísticos, hay periodistas de farándula, hay periodistas rojos, hay periodistas, hay de todo, y a todos ellos que se preparan, que estudian, que se forman, nuestro respeto, porque siempre necesitamos esa voz del periodista para saber qué pasa, qué acontece, qué información hay, qué pasó. Las intimidades de cada acción que se da a nivel global general. Entonces, la labor que hace el periodista en nuestro, por lo menos en nuestro entorno, es una labor importante porque nos hace abrir los ojos de muchas cosas que están sucediendo alrededor. Así mismo es, a veces uno está tan comprometido y entretenido en sus asuntos personales y en su vida y en sus propios problemas que no se entera de algunas cosas que vienen sucediendo, y ellos son los responsables de poder darnos esa información, aunque a veces los dueños de los medios manipulan de interés. Gracias, Ali, por mandármelo por acá también. Tienen algún interés de inclinar la noticia hacia una verdad, desconociendo la otra verdad. Entendemos perfectamente que a veces no es responsabilidad del periodista, porque he conversado con muchos periodistas, tengo muchos amigos periodistas que en el transcurso de la vida hemos cosechado, hemos tenido buenas relaciones, y muchas veces nos dicen, bueno, mi posición es esta, pero el medio dice que es esto, y bueno, tenemos una realidad. En estos momentos las felicitaciones y el aplauso es para todos los periodistas que sigan haciendo su trabajo. Ojalá que sean mejor pagados, deben estar aplaudiéndome en estos momentos, que sean mejor pagados porque les pagan muy mal, les pagan focot. Así que a los dueños de medios, a los que los contratan, pues páguenle bien a los periodistas que tienen que estar en aguacero, tienen que estar en el sol, a veces no comen, allá los paran a veces en los puntos, por ejemplo, en los juicios, allá te paran, no te muevas de ahí porque te necesitamos captar la noticia. O sea, el periodista hace una labor y un papel importante, y es necesario que lo aplaudamos, lo reconozcamos y le reconozcamos más recursos a los periodistas. Y como es de costumbre de este programa, nosotros iniciamos manifestándole a toda la población de la realidad del COVID. Llegó nuestro amigo Darino. La realidad del COVID en Panamá. Es que hoy es hablando de frente con Axa Tuboy. Nosotros siempre mencionamos al inicio del programa, Alfredo, lo que mencionaba es que nosotros tratamos siempre de recordar a la gente que el COVID aún está entre nosotros. Tenemos un 80%, cuidado que más allá de vacunación, inclusive ya empezaron las vacunaciones a menores de 13 años, creo que es, de 7 años, de 7 años, de 2 para arriba, pero van por 7, bajando, ¿no? Y también están vacunando la tercera vuelta, van con 57, bajando también. Así que vamos por un 80% de vacunación en el país, bastante, uno de los países que más efectividad tienen en el tema de la vacunación, pero seguimos teniendo defunciones, seguimos teniendo el COVID aún entre nosotros, y el tío, el abuelo, el primo, el hermano de alguien. Cuando toca cercano, el primero saludo a todos los oyentes. Cuando toca cercano, ahorita mismo precisamente mi ex suegro, una persona que yo le tengo muy gran aprecio, ahorita mismo está en intensivo, entubado, y está con cosas que uno a veces pensaría que esto ya pasó, y ahorita mismo está bajo esa situación, que de hecho a don Tony le deseo la mejor de las mejorías, ¿no?
Y esperamos que todo... Dios primero, ojalá que salga de esta, porque es lo que hablamos, ¿no? A veces la gente piensa que ya pasó, pero mira, 3 ayer, aquí tenemos a un familiar de alguien cercano, cercanísimo, que está en cuidado intensivo todavía, o sea que todavía no, hay que mantener las medidas de bioseguridad, vacúnense lo que, sí, por ahí andan los que no quieren, pero vacúnense, por favor, vacúnense porque necesitan vacunarse y necesitamos vacunarnos para tratar de pero es que vencer. el problema central es el siguiente, o sea, todo el mundo tiene derecho en su momento de expresar o hacer lo que uno quiera en su vida, eso sin problemas. Lo que pasa es que, por ejemplo, personas, los antivacunas, en general, además de que no toman la decisión para ellos, también están golpeando situaciones que se dan en su entorno. Entonces, el único mensaje que yo puedo mandar en esta situación es: está bien, respetamos la situación de cada quien, pero no golpeen lo que está sucediendo hacia afuera, porque eso pudiera afectar a terceras personas. No, y que yo creo que al inicio, sobre todo, fue legítimo de muchas personas tener sus dudas. O sea, estábamos con una vacuna que aún no había sido aprobada por el FDA, ya sí está aprobada por el FDA. Era una vacunación nueva, pero los resultados que se están viendo a nivel mundial con la vacunación, ya después de meses, casi un año de estar en estos temas de vacunación, son muy positivos, y yo creo que eso sí trae a que las personas hagan ese análisis y bueno, hay que tratar de convencer. Yo nunca creo en imponer, pero sí hay que tratar de convencer a todo el mundo de que ha sido resultados muy positivos. Pero el mensaje, Alfredo, no es tratar de convencer, sino que aquellas personas que no están de acuerdo no golpeen no se metan en los otros. Sí, exacto. Toma tu decisión, aíslate y ojalá que no te pase nada, pero no te metas con los demás. Actividad con la etnia china en Panamá desde enero arranca, vamos a estar desarrollando. También quería resaltar una noticia que puso la primera dama, Yasmín de Cortizo. Toda mi admiración y agradecimiento a Beatriz Flores, artista de la escultura. Hizo una escultura que se llama La Niña Rosa, y este es un tema que tenemos que tocar en este programa prontito, ya antes que se acabe el año. La Niña Rosada, que busca generar conciencia sobre la problemática del embarazo adolescente en Panamá. La escultura podrá visitarse en el Parque Omar. Deberían crear un hashtag y deberían incentivar para que las niñas vayan a ese hashtag y se tomen fotos y lo suban, porque el mensaje es interesante, el mensaje es importante y lo necesitamos, que es el problema de los embarazos en la adolescente. Así que yo creo que tenemos que ir un paso más allá y si nos están escuchando, de ver de qué manera el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se ponen de acuerdo y vamos un paso más allá para llevar a la mayor cantidad de jóvenes a ese lugar, hacer un hashtag, hacer algo para que crear más conciencia, no solamente de que está ahí y el que quiere vaya, sino obligar a que estén ahí y vean, y ese contacto tal vez la va a hacer pensar a muchas jóvenes en tomar medidas antes de cometer el acto. Bueno, Antinori, ahora vamos a ese tema, pero tengo a Antinori aquí que mencionó algo importante y quería mencionarlo también, ¿no? También la semana pasada hubo una tremenda pelea, yo creo que todos la vimos, Canelo con Plan, una tremenda pelea, y quería mencionar esa actividad. Panamá será sede del Music International, va a haber un concurso que se estará llevando en Panamá, se llevará a cabo en marzo del 2022, abrirá sus inscripciones el 15 de noviembre para nominar a los artistas, así que eso me parece interesante para incentivar a nuestros artistas también. Quería mencionar también la partida o la muerte de la señora Helen Berbon, la conocí 2 días antes que muriera, en una actividad en la alcaldía. Es una francesa diseñadora que se arraigó en Panamá y sus diseños iban mucho con el medio ambiente. Alto diseño ella. Sí, y era una brava a nivel internacional, pero estaba radicada aquí en Panamá. Sí, y pues, hombre, conversamos, quedamos en que iba a ir a visitarla en las siguientes semanas y lastimosamente el corazón, como nadie avisa, pues se nos fue y se nos adelantó. Internacionalmente, pues acaba de Ortega en Nicaragua, las elecciones cuestionadas. Los Estados Unidos está incrementando nuevas medidas de sanciones contra Nicaragua. Y bueno, a ver qué más tenemos aquí. La OEA se pronunció también con el tema de la Carta Democrática sobre Nicaragua. Creo que 25 países se pronunciaron en ese sentido. O sea que va a tener un problema ahí serio con el tema de Nicaragua. Sí, claro.
Panamá registra 95.095 casos de tuberculosis en medio de la pandemia. Es importante que no solamente es COVID, todo continúa normal y tenemos que tomar en cuenta esta. Martinelli ha absuelto los pinchazos por segunda vez. Ahora hablamos de ese tema. Otra noticia triste que quiero mencionar: niña de 13 años, otra víctima de la violencia. Señores, balacera, muere una niña que no tenía nada que ver con la pendejada y cayó. El tema de la inseguridad, hay que ver qué se hace con ese tema. Bueno, acabamos de pasarlo, o acaba de iniciar, vamos a celebrar los 200 años de independencia, pero el 10 de noviembre en la Villa de los Santos ya iniciaron los 200 años, porque ahí fue el primer grito de independencia, y aquí siempre mencionamos a nuestra heroína Rufina Alfaro, que aunque digan lo que digan, la mujer... Tú sabes que ayer tuve una actividad y estaba escuchando unos muchachos de Colón que estaban tocando un tamborito. Estaba la vicepresidenta de Costa Rica en Panamá y estuvimos en una actividad afro acompañándolas, y mi respeto a la vicepresidenta de Costa Rica. Habló que todo el mundo se quedaba con la boca abierta de su disertación, muy interesante. Pero quería mencionar un grupo de tambores colonenses se expresó y hablaba de los cuentos que narraban sus historias, porque qué negro escribía, qué negro registró en la historia sus nada, era los negros ni siquiera sabían escribir nada, entonces eran de boca cuentos de boca a boca, impresiones culturales a través de la música. Entonces esas historias están plasmadas ahí, y lo que quería decir es que ¿por qué esas historias y por qué no quieren reconocer a Rufina Alfaro? Claro. Porque Rufina Alfaro también era una whatever, como se dice, y como no era de aristocracia, como no tenía un respaldo, nunca estuvo escrito en blanco y negro, pero su tradición fue de generación en generación, su esfuerzo, su trabajo fue de generación en generación. Aparte que para ese momento y los registros que se tenían para ese tiempo eran registros muy... Claro, muy exacto. Y acuérdate que escribía el que ganaba. Y parte de Colombia también. Y escribía el que ganaba, y de los que ganaban el que quería y lo que quería, porque aquí nos reunimos y vamos a escribir esto, y no, esto para que lo va a poner, porque así era antes las cosas, eran selectivas. Entonces por eso es que tenemos que hacer un alto a esas críticas y entender que hay una tradición que por algo se comenta, por algo se dice, se fue de generación en generación. Tal vez nadie lo hablaba porque no, ni menciones eso, porque al gobernador no le gusta eso, y el otro no se ha seguido, y entonces se fue quedando en la historia como un cuento o una historia de tras algún bastidores. lado tuvo que salir, y para que haya durado 200 años. Lo que le dicen leyenda urbana. Exacto. Pero una leyenda urbana porque hay leyendas urbanas que son leyendas urbanas, pero una leyenda urbana que se hizo tradición, ícono, monumento, día, o sea, todo. O sea, eso no es por una leyenda per se, es por una historia que se fue contando. Pero bueno, seguimos adelante. Internacionalmente, López Obrador en contra de la corrupción de la ONU. El presidente de Chile afronta un juicio político. Cuidado, que esos juicios políticos, si no tienes mayoría, tácata. Urge actuar tras la elección de Nicaragua, ya lo mencionaste, la OEA y la ONU están pues expresándose. Y bueno, aquí más noticias, yo creo que ya podemos entrar en materia. Italo Antinori, dejen el odio, no cabe ningún recurso en caso de RM. Italo Antinori, que es Italo Antinori, sabe muchas letras menudas. Quería hacer esta referencia. FEPAFUT en la primera selección, es la primera selección, ayer haciendo referencia al juego de Panamá, es la primera selección en toda la historia de las eliminatorias para la Copa del Mundo en cualquier confederación que gana fuera de casa tras llegar al minuto 75 del partido y con 2 goles en desventaja. O sea que el juego de ayer, a pesar de que estábamos tristes, remontaron, nos llenaron de gloria e hicieron historia en las letras del fútbol. Yo siento que 20 minutos. Sí, en menos de 10 minutos. Es que esos muchachos, para mí, digo, obviamente son pelados que vienen con una calidad futbolística que van ellos van creciendo sobre eso, y la dirección técnica de Thomas Christensen fue wow. O sea, él supo cuándo cambiar, cómo cambiar, qué hacer, cómo no hacer, porque ya yo lo veía, pues yo ya lo veía. Incluso los resultados y que hemos tenido aquí en el estadio, los resultados que hemos tenido nosotros de empate, de los empates incluso, han sido
juegos en donde se merecían la victoria. Claro, esto es el tema de la suerte ya si entró o no el gol, pero la presencia, la forma en que ellos se le pararon a Costa Rica, a México. Es cosa de localizar unos buenos delanteros, porque los muchachos juegan muy bien, pero alguien que defina. Es lo que hay que hacer. Pero bueno. Ahí vamos. Somos y para terminar, gracias a Lobo Molina que siempre nos envía sus informaciones. Perú y Panamá se juntan en la salsa y la cantante Gaby Zambrano grabará bajo producción de Roberto Blades, papá. Así que está Roberto todavía haciendo estragos en la salsa a nivel internacional. Perú y Panamá se juntan. El Día Nacional del Bailador en Panamá con música de dos grandes orquestas. El 4 de diciembre se va a realizar esta actividad. Va a estar Willy Rosario y la Sonora Ponceña. Excelente. En el Día Nacional del Bailador en Panamá. Creo que reconocen a Rubén Blades en los Grammy, ¿eh? En los Grammy, no sé si es hoy. Es hoy, como personal. Marc Anthony estrena su nuevo sencillo y el Gran Combo después de 36 años. ¿Quién no cantó en diciembre, bailó en diciembre, en Navidades, una canción del Gran Combo? Dígame, ¿quién no? Todo el mundo. Bueno, el Gran Combo después de 36 años lanzará un disco navideño nuevo. Va a lanzarlo. Y bueno, amigos y amigas, esto ha sido las noticias que hemos seleccionado para darle lectura a ustedes. Vamos a entrar en tema. Nosotros queríamos hablar un poco de la extinción de dominio. ¿Quieres hablar de la extinción de dominio o quieres hablar de la salsa de la salsa del mes? Vamos a hablar de la extinción. Vamos a tocar extinción de dominio un rato. No, los últimos 5 minutos. Los últimos 5 minutos. Porque la salsa está buena. Hoy que es el día de la salsa. Tenemos a nuestro amigo de hace muchos años, Vallarino. Vallarino es uno de los abogados de Ricardo Martinelli, de la batería de abogados que tiene Ricardo Martinelli. Entonces nosotros hemos querido hablar de este tema para dar un poco de docencia, porque pues fuera del tema político, que es muy álgido, tiene muchas aristas, tiene muchas realidades que podemos tocarlo ahora también, pero yo quería hablar del tema legal, de esto, iniciando por Alfredo, iniciando por el caso de RM. Se lleva nuevamente a la justicia o a un juicio. ¿Era esto después de haber sido absuelto en una primera instancia? ¿Era esto legal volver a judicializar a una persona con el mismo la misma historia? A criterio nuestro no, y de hecho hubo un salvamento del voto del del magistrado presidente cuando se da esa decisión. Y la razón por la que no, porque sí existe el recurso de anulación con unas determinadas causales. Lo que yo nunca había visto, nunca, jamás en mi vida, en 20 años ejerciendo, no había visto nunca que se anulara una parte sí y una parte no. Porque cuando ellos dicen que a Ricardo lo absuelven de peculado de uso y de peculado, lo absuelven del todo. El peculado de uso involucraba los hechos que decían utilizó miembros del Consejo de Seguridad para dar seguimiento y tal y cual. En esos hechos se basaba el peculado de uso. Si tú lo estás absolviendo de eso, porque tú estás diciendo eso no ocurrió, no se probó de esa manera, tú no puedes volver a juzgarlo sobre esos mismos hechos y llamarlo ahora vigilancia ilegal e interceptación ilegal utilizando los funcionarios del Consejo y utilizando los equipos del Consejo. Porque la Constitución Nacional, artículo 32, te dice a ti que tú no puedes juzgar a una persona por los mismos hechos. De hecho, cuando nosotros abrimos la audiencia, yo le digo, señora juez, dígame cuáles son los hechos distintos, porque estos mismos hechos que nos leyeron en la primera acusación, los tenemos aquí en la segunda, sin cambiar una letra. Entonces, estábamos siendo juzgados por los mismos hechos. Sabemos que, y no nos gusta saber que en la justicia hayan condimentos de carácter político, porque es donde se dan pues algunas situaciones que no deben darse. A mi criterio, además, es el solo, y esto no lo planteé yo ahora, yo lo planteé incluso, creo que tú estabas en la asamblea, en ese momento cuando estaba debatiendo estos recursos de anulación. En Estados Unidos, a ti te absuelven y tú quedas absuelto, punto. O sea, el que tiene derecho a la segunda instancia es el acusado. El acusado, si me condena, yo tengo derecho a que eso lo revise no el fiscal. una persona, no el fiscal.
¿Por qué? Porque porque la Constitución dice que el acusado no puede ser sometido a un segundo juicio. Entonces, si la Constitución te dice eso y tú vas a hacer, fíjate qué pasó en este segundo juicio, qué peligroso fue este tema de este segundo juicio. Por ejemplo, en el juicio pasado, ellos tuvieron muchos problemas con testigos de ellos, de la Fiscalía, como Julio Palacio, como Rolando López, Jaime Agrazal, miembros del Consejo de Seguridad, que fueron y establecieron una serie de circunstancias de que habían sido, bueno, no Rolando López, pero sí Julio Palacio, que había sido presionado, etc. En este juicio, ellos no lo llevaron. Entonces, ellos no llevaron a esos testigos. Sí. Cuando trajeron la evidencia digital, en la evidencia digital, en el juicio pasado, y esto es público, salieron los videos donde Rolando López tuvo que aceptar que esa era su computadora. Y tuvo Ismael Pití, el testigo protegido, tuvo que reconocer archivo por archivo que esa evidencia digital había sido confeccionada en la computadora de Rolando López. En este juicio no trajeron ni a Rolando López ni trajeron la evidencia digital. Entonces, lo peligroso de esto, tenían muchas personas que habían participado en supuesta calidad de víctima, en donde cuando se había interrogado, las personas obviamente no hacían ningún tipo de aporte a la Fiscalía. En muchos casos le dañaba su teoría del caso sobre cómo habían tenido información y cómo tenían. A ninguna de esas personas la llevaron a este juicio. Entonces tú me vuelves a procesar sobre los mismos hechos, pero ahora tú me escogiste a tus supuestos 7 mejores testigos víctimas. Ahora tú me escogiste a tus mejores supuestos testigos del Consejo de Seguridad. Tú no me diste opción a mí como defensa, después de la etapa intermedia, de decir yo también quiero traer a estas personas. No se puede. No se puede, porque ya pasó la etapa intermedia. Entonces, por esto este recurso, que ya no le afecta en ninguna forma a Ricardo Martinelli, nosotros nos sentíamos muy confiados de ganar honestamente y siempre lo dijimos, pero este recurso ya no se trata de Ricardo Martinelli. Este es un recurso que no debe darse, y en el mejor escenario tiene que tener una serie de regulaciones muy, muy importantes. Ya te digo, es el equivalente a que a ti te absolvieran de un caso determinado de lo que tú quisieras, porque la Fiscalía llevó a 3 testigos y en el momento del contrainterrogatorio tu abogado fue lo suficientemente fuerte para agarrar y desarmarle esos 3 testigos, y la Fiscalía vuelve a llevarte a juicio, pero esta vez no lleva esos 3 testigos. Esta vez te viene con otra línea, pero sobre los mismos hechos. Entonces, eso que está prohibido constitucionalmente, teníamos nosotros un proceso que realmente... Constitucionalmente está prohibido. Claro, el artículo 32 de la Constitución. Y es que cuando tú tienes temas en la Constitución, tú no puedes, la Constitución es la norma superior. Claro. Tú no puedes alegarme que es que el código dice tal cosa cuando la Constitución te lo prohíbe. Entonces, eso va a haber que entrar a trabajar eso, porque realmente es un problema. Eso te quería preguntar. Ya pasó. Sí. Se dio una irregularidad, llamémoslo de alguna manera, en un proceso ya ganado, nuevamente se trae a la palestra, de alguna manera, no digamos manipulado, pero inclinado hacia una línea, como tú mencionas, y lo vuelven a ganar. Lo vuelven a ganar porque pues lo vuelven a ganar. Cabe ahora demandas, procesos, modificación de las leyes, algo para que, porque evidentemente lo que tú estás hablando es primero es un peligro porque no solamente el caso de alto perfil, sino de que si el día de mañana te acusan a ti de que te robaste una caja del supermercado y resulta que no, que sí, que no, y vuelve y te lo vuelve y entonces va a ser un desorden judicial cualquier caso legal, porque ya hay un antecedente de que se abrió y se volvió a abrir, o sea, mira, cabe ahora enseñar, regular, exigir, sancionar a los que desconocieron la Constitución. Para mí es lo más importante, es que aquí de este proceso surjan desde enseñanzas que se hablan en ese sentido, pero sobre todo precauciones para que cosas no vuelvan a ocurrir. Cuando a Ricardo lo estaban juzgando en la Corte Suprema de Justicia, yo no solamente no era abogado de él, yo presidía la Asociación Panameña de Abogados Penalistas y yo era contrario a Ricardo. O sea, para que estemos claros de cuál era mi posición incluso en ese momento. Pero cuando a mí me dijeron que a él no lo iban a imputar
O sea, eso es como que a ti que has explica porque él menciona mucho eso de que no me imputaron, Claro. y la gente común no. ¿Qué es la imputación? La imputación, de hecho, el código te dice que hay vinculación al proceso a partir de la imputación. Porque ¿qué es la imputación? La imputación es decirte, yo a ti, Caco Picota, te voy a procesar porque tú el 12 de agosto del año 2014, ¿verdad? Agarraste a tiros a Juan Gómez, lo hiciste en Bellavista, en calle 45, aproximadamente a las 6 de la tarde, utilizando un arma de fuego y tal y cual. Entonces yo te digo lo que se llaman los hechos relevantes. Los hechos relevantes dicen qué hiciste, cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste, dónde lo hiciste, etcétera. Cuando, en contra de quién lo hiciste, etcétera. Cuando tú tienes eso que se llama hechos relevantes, la Constitución te dice que el único que tiene la capacidad de acusarte a ti, de imputarte un delito, es el Ministerio Público. No lo puede hacer un particular. Y para imputarte, esos hechos te los van a leer a ti delante de un juez para que no quede duda de que tú estás informado, para que tú le puedas decir a un juez, pedirle lo que se llaman aclaraciones o precisiones. Es decir, si un fiscal te dice, no, es que usted se le acusa de homicidio porque usted mató, tu abogado tiene que decir, espérate, ¿mató a quién? No, es que mató a Juan. ¿Lo mató cómo? Lo mató de 2 tiros. ¿Cuándo? Lo mató el 14 de agosto. ¿Dónde? Entonces, esas precisiones y aclaraciones te marcan la cancha. Te marcan de qué te vas a defender. Entonces tú puedes decir, espérate, yo el 14 de agosto yo no estaba en Panamá. No estaba en Panamá. ¿Ves? Entonces, no, yo, ¿a qué hora fue? A esa hora. No, yo a esa hora estaba en la alcaldía, estaba en la asamblea, estaba donde tú quieras, estaba en misa, y ahí tengo 50 personas que a mí me pueden agarrar y sacar y decir que yo estaba en otro lado. Y eso te da la capacidad y el derecho de defensa. Si a ti simplemente te dicen, usted, yo lo voy a procesar, lo acuso ahora, ya te saltaron la imputación. Tú no tienes derecho a esas precisiones y esas aclaraciones. Porque usted en el año 2012, entre el año 2012 y 2014, se dieron pinchazos en el Consejo de Seguridad y usted era el presidente de la República y usted es responsable de esos pinchazos que se dieron en contra de cerca de 150 ciudadanos de la República de Panamá. Así dice la acusación, no te establece ni siquiera en contra de quién. Entonces tú dices, espérate. Entre el 2012 y el 2014, ¿cuándo? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿A quién le di la orden? ¿Verdad? ¿En contra de quién? ¿Cómo di esa orden? Esa orden fue escrita, fue verbal, yo daba la instrucción a dónde, quién veía que ese tema se hiciera. Entonces tú llevas en una desventaja procesal inmediata. Es que la lógica te indica a ti que sobre los hechos es que tú tienes que trabajar. Por supuesto. Sobre los hechos es que tú tienes que trabajar. Tú no puedes trabajar sobre supuestos. Y es importante que sepas, porque me hablaste de las repercusiones. Mira, el grupo de trabajo de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos, ya se pronunció y dijo que a Ricardo Martinelli debía indemnizarse sobre este tema, porque, y esto era antes de que se supiera el tema del doble juicio. Así mismo es. Entonces, yo creo que cuando es un tema de que aquí se habla de posibles temas de condimentos políticos, mira, yo tengo 50 años, pero mi papá tiene 81. Caco debe tener como 75. Sí. Parejo de eso, pero son 53. Estoy rodado flat. Pero, no, mentira. Lo que te quiero decir es que yo creo que ninguno de ustedes que está aquí, que por lo menos peladitos no somos, me puede decir a mí otro caso que ustedes conozcan de doble juicio. Pero es que no lo van a conocer. Entonces la gente, claro que se pregunta y dice, ¿cómo esto ocurrió precisamente con esta persona? ¿Por qué? Te digo otra cuestión. Aparte de otra persona que no haya tenido doble juicio, dime otra persona en Panamá entero que no haya tenido imputación. Y antes era por el tema de que si era diputado o no diputado, pero ahí estuvo el caso del diputado que tuvo el problema en Colón con el atropello, el diputado que tuvo el Arquesio Arias, que lo imputaron y salió no absuelto del proceso, pero a cada uno de ellos le hicieron una audiencia de imputación. Claro. Y a ellos le dijeron, fulanita te acusa de tal cosa, tal día, a tal hora, en tal lugar, porque esto fue lo que tú hiciste. Entonces yo me puedo defender de eso. Entonces, que Ricardo Martinelli haya sido la única persona que no haya sido imputada,
que haya sido la única persona que haya tenido doble juicio, pero no doble juicio porque se anuló la sentencia porque hubo un error en la... No, doble juicio porque en una parte lo absolviste sobre esos mismos hechos, pero en la otra parte lo volviste a jugar sobre esos mismos hechos. Eso no tenía sentido. Cuando yo entro en la defensa de hechos, cuando Jerónimo Mejía dice, y yo lo escuché y la verdad me puse muy bravo y salí a todos los medios a decir este tema porque yo pensaba que los gremios tenemos que cumplir una función y es orientar a las personas. Y cuando él dice, a pesar de que él renunció de diputado del Parlacén, la Corte mantiene competencia. Claro. Entonces, y eso lo dice. Y él dice, incluso en un fallo, dice, yo en esta decisión no tengo superiores. Yo soy un magistrado de la Corte y aquí no hay superiores. Y ahí yo me puse furioso. Salí en los medios de comunicación y le dije, ese señor no entiende que está actuando como juez de garantía y que él como magistrado no tiene superiores, pero como juez de garantía sus decisiones sí tienen superiores y en efecto fue revocada esa decisión y ahí es donde el caso pasa abajo. Pero yo decía, aquí hay 35 fallos anteriores de la Corte y se las empecé a sacar en los medios magistrado por magistrado, incluyendo las de él, la de Harry Díaz, las de Ortega, las de León, en cada uno que ellos habían fallado se pierde la competencia por la condición de diputado porque tú no puedes tener juicios distintos. Este caso, tú nunca vas a lograrme enseñar en Panamá otro caso en donde con plata del Estado se le haya pagado $1 millón a un testigo protegido. O sea, eso no puede pasar. Esta persona llegó a la Fiscalía Auxiliar un 29 de julio del año 2014 diciendo ser un desconocido. Él no dijo que trabajaba en el Consejo de Seguridad, él dijo que una persona le había contado, él no decía que tenía nada que ver con el correo, decía que ese correo se lo había dado a otra persona, decía, él trajo unas evidencias con una persona, él dice, tengo testimonios aquí de personas y aquí tengo unas personas que quieren declarar en silueta y voz distorsionada y después resultó que el que estaba en silueta y voz distorsionada era el mismo, que él se había grabado con voz y silueta distorsionada y todo eso se probó en el juicio. Entonces sí, pero cuando vamos a sacar... Se probó. Sí, 100%. Y así lo reconocen los tribunales. Él lo tuvo que aceptar, o sea, aceptado ya al final por él. Pero esto pasa el 29 de julio. El 28 de julio, en la tarde, hasta las 6:30 de la tarde, ese señor estuvo reunido en el Consejo de Seguridad con Juan Carlos Varela, con Rolando López y con Jacinto Gómez. Y esa información empezó a salir por nosotros. Si yo te digo que a nosotros tuvimos suerte en empezar a detectar los pequeños detalles de estas cosas, porque yo le pregunto a un miembro del Consejo de Seguridad, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a Ismael Pití? Esto fue en el primer juicio. Y él me dice, no, yo la última vez que lo vi fue cuando estaba reunido con el presidente Juan Carlos Varela. ¿Con quién? ¿Cómo? Y ahí empezamos nosotros a jalar el hilo de cómo cuando estaba reunido y el tipo se enredó todo, se volvió un 8, y ahí empezamos a sacar, y entonces ya empezamos a sacar a los otros que habían visto esta reunión con Juan Carlos Varela, que la tuvo que aceptar Picuiro, la tuvo que aceptar el mismo Ismael Pití, la tuvo que aceptar que se habían reunido el día anterior. ¿Para qué se reunieron? Obviamente para el caso Pichazo fue en el edificio 150 donde supuestamente se daban las cuestiones. El tipo declara el 6 de agosto. Él ganaba $1,000 al mes como un cabo. Imagínate. Y el 8 de agosto es nombrado agregado diplomático ganando $10,500 al mes. Un comisionado no gana $10,500 al mes. Un magistrado de la Corte Suprema no gana $10,500 al mes. Entonces, y este señor es nombrado por hacer su declaración el día 8 de agosto, después de su última declaración el 6 de agosto. Se va para allá, y otra cosa que son suertes de la vida, nosotros vemos que se da un correo de los supuestos correos volcados, había un correo con Siria Miranda. Entonces, un correo con Siria Miranda que decía siriamiranda@tvn.com y todas las cosas, pero el correo decía fecha 2015. Y nosotros decimos, ¿cómo va un correo del 2015 si esta gente sacó esto supuestamente el 14 de agosto del año 2014? ¿Cómo vas a tener adentro un correo del 2015? Entonces, ahí empezamos a entrar en lo que se llaman los metadatos de los correos, a buscar qué es lo que hay detrás.
no nos daban la evidencia digital, no nos daban la evidencia documental. En el juicio pasado nos permiten los jueces, después de todo lo que había, porque esto normalmente debe darse, el disclosure debe darse antes, la revelación de evidencia debe darse antes de que tú llegues a la etapa de juicio oral. Para que la defensa se prepare. Para que la defensa se prepare, puedas hacer todos tus exámenes. Bueno, tuvimos esa suerte de Dios que los jueces valientes dijeron, señor, la defensa no puede hacer un juicio si no se le entrega la evidencia. Entreguen la evidencia digital. Y en esto te tengo que decir que yo creo que los propios fiscales que estaban ahí, como ellos entraron después, ellos mismos no sabían lo que estaba en la evidencia digital. Y cuando a nosotros nos llaman, el perito de nosotros, y nos dice a mí, oye, nos dice a los abogados, oye, no, aquí el que aparece en todos esos archivos es Rolando López. Tú estás loco. Yo no, o sea, tú no te puedes creer que un tipo puede ser tan menso de decir, concho, o sea, si vas a hacerlo bien, por lo menos hazlo bien, no lo hagas en tu computadora. Entonces tú dices, no, estás loco. Oye, vamos y vemos eso, Rolando López, y cuando llegamos al tribunal en ese juicio, nosotros le decimos, espérate, no queremos ni siquiera usar el CD de nosotros, que es una copia. Queremos utilizar el CD de ellos, de ellos. Pónganlo de allá, pónganlo en la computadora del tribunal y pónganlo en la pantalla. Y ellos no sabían ni siquiera qué ejercicio íbamos a hacer. Ellos pensaban que veníamos a revisar los supuestos correos que venían leyendo. Así, váyase ahí, ponga clic derecho, ponga propiedades, y teníamos ahí al testigo protegido. Lea ahí, ¿qué dice en autor? Rolando López. Quedaba grabado. Ahí, claro, eso quedó grabado. Eso estaba en la computadora, en las propiedades de la computadora. Y lo puedes ver en internet. O sea, ya nosotros tenemos esos videos en internet. El tipo cuando sale así, Rolando queda con los brazos cruzados así. Entonces, ¿qué pasa? Que Rolando López venía a declarar justo después. Y cuando viene Rolando López, a Rolando López lo que se le ocurre decir es que a él le dijeron que una persona que él no conocía quería poner una denuncia y que él le prestó su computadora. Entonces, el jefe de inteligencia nacional. El jefe de inteligencia nacional agarró a un desconocido y le mandó su computadora. Y yo le pregunto todavía a Rolando López, ¿y tú sacaste tu archivo antes? No, yo no tenía archivo en esa computadora y lo mandé. Pero usted se la mandó a un desconocido. O sea, eso está en internet, si te metes a Vallarino, Panamá, ahí están perfectamente en YouTube, lo que te estoy diciendo está en audio y video, lo vas a ver dicho de la boca de Rolando López y de este testigo. Entonces yo no sé cómo esta gente pretendía que ni remotamente con esa evidencia digital. Entonces, por supuesto, ¿qué pasa? Me traen a 10 personas al Consejo de Seguridad. A todos y cada uno se le pregunta, ¿usted recibió alguna vez una orden de Ricardo Martínez? No solamente para hacer algo ilegal, sino alguna vez dicen, no lo conozco, nunca lo conocí. A los testigos de ellos. Entonces tú dices, bueno, el Consejo de Seguridad no me lo menciona. ¿Alguna vez lo vio en el Consejo de Seguridad? Nunca en la vida lo vi en el Consejo de Seguridad. Los 10 agarran y llega a funcionarios de la presidencia. Funcionarios de la presidencia. ¿Usted vio que no? Entonces, si nunca lo vieron hacer nada a él, ¿qué te queda? Ir a preguntar a las víctimas, que son los que están trayendo. Y ahí es donde tú veías que al final se le preguntaba a las víctimas, porque las víctimas sí iban allá. Y las víctimas decían, a mí me pinchó y ese fue Ricardo Martinelli. Fue Ricardo Martinelli porque está... Y eso lo decían en el interrogatorio, por supuesto. Entonces, cuando lo dicen en el interrogatorio, claro, la fiscalía dice, ellos agarraron y reconocieron un correo y dijeron que eso fue Ricardo Martinelli. Ok, ¿por qué fue Ricardo Martinelli? Bueno, porque él una vez dijo en televisión que él tenía el pedigrí de todo el mundo. Sí. Y hubo alguien que dijo que Civilita muerto, Civilita visto y Civilita muerto, y no por eso le estamos echando todos los muertos del tiempo de la cruzada. Entonces, pero tú le decías, a ver, más allá de lo que dicen los medios, más allá de lo del pedigrí, más allá de lo que usted quiera, usted vio a Ricardo Martinelli hacer algo, ¿sí o no? ¿Le consta a usted de cualquier otra manera que no y no? Porque es que no existía ninguna otra manera de agarrar y relacionar eso. Entonces, si a la gente entiende que para meterle años de cárcel a una persona, tú tienes que tener pruebas relevantes, más allá de cualquier duda, que te digan que esa persona está vinculada. Aparte que te digo una cosa, otra cosa que salió muy interesante en el juicio. Había en el Consejo de Seguridad, sí habían personas a las que a los que le habían hecho lo que se llama monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? Ellos le llamaban seguimiento, pero los miembros del Consejo determinaron,
Sí, nosotros sí vimos a Mitchell Jones y nosotros sí vimos a Balbina y nosotros sí vimos a fulano y sultano. ¿A dónde? En las marchas. Porque es que hay una división que se llama la división de orden público. Y esa división de orden público se encarga de eso. Cuando tú vas a las marchas, la Policía Nacional y las estructuras de inteligencia tienen diferentes funciones. A ver, la Policía Nacional tiene que resguardar las situaciones de lo que pueda pasar, que no vayan a propiedad. Si alguien roba, va y lo corretean, hace eso, los antimotines estampa cuando se forma el disturbio. Pero la gente de inteligencia está para prever situaciones, para que no te pasen cosas como la del Congreso en Estados Unidos que agarraron y se los tomaron. Entonces, cuando se dan marchas, lo de Chile, también, cuando se dan marchas, inmediatamente la División de Orden Público del Consejo Nacional de Seguridad, ahora, y lo dijeron ellos mismos, así han trabajado lo han trabajado así desde el tiempo en Dara. Ellos se activan, ellos van a la marcha, son la gente que la gente le grita de repente, sapo, sapo, no sé cuánto, porque a veces hasta los identifican. Entonces, porque no están haciendo nada, pero ellos se meten en la mitad y lo que ellos están detectando es ver si alguien está pagando ahí para comprar llantas y quemarlas, para ver si alguien está repartiendo licor en la marcha, para ver si hay armas en las cuestiones, porque aquí hubo situaciones como los tiempos de Boca del Toro, como los saqueos que se dieron en la 5 de mayo, como las cuestiones, si hay alguien que está incitando. Infiltrado. Claro. Y aquí hubo una cuestión que salió, un video de Mariano Mena, cuando estaba en el frente de la democracia en ese momento, y se le preguntó a ellos, que Mariano Mena dice, posiblemente, claro, dentro de como se dice, del ánimo, pues no realmente con la intención. De la euforia del momento. La euforia, pero él dice, aquí nos vamos a tener que levantar a tiros contra el gobierno, ¿no? Entonces, y eso salió publicado en los medios. Entonces, si tú tienes un Consejo de Seguridad que oye eso, una alerta. Claro, tú inmediatamente, tú no dices, el Consejo de Seguridad va a decir, no, eso fue la euforia. No, el Consejo investiga inmediatamente. Si tú estás diciendo eso, el Consejo va y de una vez tiene que hacerlo. O sea, es su trabajo. Entonces, ellos ¿qué hacen? Van a una marcha y así como seguro hay 2000 fotos mías en el Consejo aquí cuando yo venía a protestar frente a la casa de Varela, ellos empiezan a tomar fotos. Esto es uno de los organizadores. ¿Por qué? Porque si pasa algo después, si resulta ser tú eres responsable, que reventamos, ya saben a quién empezar a buscar. Ya saben quién estaba repartiendo plata entre los participantes, ya saben si alguien compró gasolina, ya saben si alguien repartió palos, ya saben si alguien tenía acumulando piedras, y eso era parte de una cosa legítima que hacía el Consejo de Seguridad. Y había una señora que tiene ahí 20 y tantos años, una señora apellido Salinas, que está desde el tiempo en Dara, y ella lo dice ahí, esto lo hemos hecho así desde el tiempo de Endara. O sea, llegas y tal y cual. ¿A quién le tomamos foto a todo el mundo? Pero no conocemos a todo el mundo. A las personas a las que decimos estaba presente, los de alto perfil, son los de alto perfil que conocemos, o a las personas conocidas, pues de los medios y la cuestión. En la marcha estaba Balbina, en la marcha estaba Doens, en la marcha estaba ellos son dirigentes del frente, pero a eso se limitaba. No era el tema de meterse que si en la vida privada de uno, ni agarrar, ni los pantirrojos, ni nada de esa vaina, eso no sale por ningún lado en todo el juicio. Hacer pochinche. Ese como tú dices, leyenda urbana. Leyenda urbana, son las leyendas urbanas, porque te juro que cuando a nosotros nos dijeron que nosotros podíamos ver los cuadernillos de eso, yo decía, chuleta, aquí vamos a ver, Dios mío, de esto viene, pero ahora sí no me... Pero todo lo que tú veías ahí eran mayormente comunicaciones, Suntrack le manda comunicado a no sé quién, cuestiones que salían principalmente de los medios de comunicación, de redes sociales. Aquí está el comunicado que hizo el Frente por la Democracia, Pero al final de cuentas, a todas esas personas, incluso para ese tipo de actuaciones, por si había alguien que interpretara que si eso estaba fuera de ley, se le preguntaba, ¿y Ricardo Martinelli te dio a ti alguna orden para hacer eso? No. Porque era uno solo el que dijo eso. No. ¿Y a ti te consta que él dijo nada? No. Entonces, ¿cómo tú puedes pretender una solución distinta a eso? Entonces, lo que me traen es una ley del Consejo de Seguridad que dicen, Ricardo Martinelli cambió la ley del Consejo de Seguridad para que el presidente tuviera toda la fuerza dentro del Consejo de Seguridad. Y se hizo una ley a su medida. Y entonces, ¿cómo nosotros revertimos eso? Nos trajimos la ley anterior. La ley anterior, ¿quién decía que era el jefe del Consejo de Seguridad? El presidente. La ley anterior, igualito, decía el presidente, el jefe del Consejo. Y segundo, ¿quién es el jefe del servicio secreto de Estados Unidos? De hecho, así cerré el alegato, porque el artículo 12 y el artículo 13 de ese decreto que firmaba Ricardo Martinelli, le digo yo a los jueces, esta es la única orden que sí se probó
que dio Ricardo Martinelli. Artículo 12, se prohíbe involucrarse en temas políticos. Artículo 13, se prohíbe violentar garantías fundamentales. Artículo 13, se cumple la ley y la Constitución. Firma, puño y letra, Ricardo Martinelli Berrocal. Y en atención a eso que solicitamos la absolución de nuestro representado. Y así se dio. Eso fue al final de cuentas lo que está. Pero bueno, que la enseñanza, para resumirte en un minuto, porque sé que no hemos comido tiempo, la enseñanza es que la política no debe meterse en el tema judicial. En ninguna forma. Y sí hay que tener cuidado, porque el día que tú permites, hoy día, que haya un proceso sin una imputación, ya a nosotros no nos afecta como venga ese fallo, pero hoy, más temprano, le hice un Twitter a la magistrada López pidiéndole, mira, ya no nos afecta a nosotros, pero por favor, digan en ese fallo que más nunca nadie puede ser procesado sin una imputación, porque es la base de un proceso penal. Y si la gente no entiende el proceso, el debido proceso, lo que la gente dice, son tecnicismos esto de los abogados, no, esto no es un tecnicismo. El debido proceso es el filtro, un filtro que tiene que ser limpio, que tiene que ser claro, porque ese es el que permite determinar, es como la máquina para probar si una persona es culpable o inocente. Y tú tienes que pasar por ese filtro, y ese filtro tiene que existir. Si no, no tiene sentido que exista un juicio, si desde que el fiscal dice, yo creo que es culpable, todo el mundo dice que es culpable. Es que no tiene sentido que tú tengas derechos. Sí, no tiene sentido que tengas derechos. Claro, porque de hecho, mira, muy lamentable, es una cosa que a mí me duele como ciudadano ver, y por eso hemos publicado los videos y los vamos a seguir publicando, porque había una sala paralela a la nuestra, en donde todos los medios de comunicación que querían tener acceso podían ver en vivo lo que estaba ocurriendo. Estos videos en donde sale Rolando López, en donde sale el otro que te lo estoy comentando, son públicos. Esos medios lo vieron. No lo sacaron. Nunca lo sacaron. Esos medios vieron cuando aquí se sacaba que el testigo cobró $913,500 y que le cambiaron el salario de un día para otro y que se reunió con Varela y que todo esto, y nunca lo sacaron. Y para mí hubiera sido aquí y en Estados Unidos y en Chile y en cualquier lado, hubiera sido un escándalo, claro, que dijeran, oye, al testigo que está actuando en contra de Trump, Biden le pagó $1 millón y se lo pagaron con plata del Estado. O sea, eso para mí es un escándalo. Claro. Y aquí eso se cayó. Entonces, caer en esa justicia mediática hay que pararla. Pero yo he visto casos aquí, casos del PAN, casos pero millones, todos los casos que casi de alto perfil. A mí me ha tocado ver a muchas personas, y a mí me tocó ver casos que cuando tú lo veías en la televisión, tú decías, madre de Dios, este tipo está hasta el rabo, o sea, no lo salva a nadie. Y tú ibas al caso, lo leías y tú decías, el caso de la Caja de Ahorro, el caso de... Y yo decía, ¿cómo pueden armar este caso con esto? O sea, literalmente, ¿cómo se les ocurre tan siquiera llevar este caso con esto? Entonces falta mucha capacitación de los fiscales, falta mucha supervisión de los fiscales, que un fiscal no puede hacer lo que le da la gana. Falta que haya una carrera judicial, que un fiscal no sienta que depende del dedo del procurador de si lo pone o no. Falta una carrera judicial donde un juez no sienta que depende de si el magistrado le gustó su decisión o no, si lo va a quitar o no. Los Varela Leaks aquí te dejan más que claro cómo se metía la presidencia en la Procuraduría y la Procuraduría hacia abajo, hacia los fiscales. Entonces, si la gente quiere tener ese tipo de justicia, entonces nos vamos a ir a la justicia de las masas, a la justicia en donde si tengo suficiente gente para que yo crea que tú debes ir a la cárcel, bueno, perfecto, yo pongo mi multitud y tú para la cárcel, sin ningún derecho. Y entonces a lo mejor se juzga como en los tiempos de Jesucristo, pues. Se agarraba y separaba a la gente en la plaza, y ¿cómo lo quiere? Arriba o abajo. Y la gente sube el dedo y baja el dedo, y ahí entonces empezamos a meter a todo el mundo. Pero si la gente quiere una justicia con pruebas, debido proceso, avanzar a eso que estamos, sí tiene que haber. Sí recomendaría, de hecho fue una petición que nosotros hicimos desde el día 1 del juicio, porque sabíamos que nos enfrentábamos a este tema, porque habían hecho esto todo público en la corte, cuando ahí no había declarado ningún testigo. Entonces decían tener todas las pruebas y las cuestiones. Ya habíamos pasado el primer juicio. En el primer juicio nosotros teníamos dudas, porque yo decía, esta gente que viene así, ni sabía quiénes eran.
pero ya en el segundo juicio yo sabía qué había dicho cada quien, qué era y cómo venían. Y desde que nosotros llegamos en este segundo juicio, primer día nosotros decimos, señor juez, queremos que sea público. Y esa es una cuestión que yo pelearé desde ahora hasta el fin de mi vida, salvo para delitos como los delitos sexuales o cuestiones que hay mucho tema de intimidad de la víctima, pero para no revictimizar a la víctima. Y menos cuando son niños menores de edad. Cuando el acusado está de acuerdo que ese video, que esa cuestión, haya un link, y hay un link que cualquiera persona pueda seguir el proceso en línea, porque así como lo estamos haciendo nosotros ahorita mismo, claro. Esto pudiera hacerse en cualquier tribunal sin mucha tecnología. Abran las redes y que todo el mundo, todo el que quiera seguir el juicio pueda. Pero es que en teoría no son públicos. ¿No? Son públicos, pero en teoría son públicos, pero no publicitados. Okay. Entonces, si tú no los publicitas y no le das acceso, el que no va al tribunal no sabe. Nosotros tuvimos un juicio cerrado. Yo veo aquí gente opinando en cada una de las televisoras, en la radio, en los periódicos. Nadie fue. Y yo nunca lo vi ahí. O sea, ninguno de ellos tuvo contacto con el juicio y dice, y sale la fundación de la no sé cuánto por la no sé cuánto diciendo es que esto es una vergüenza para el sistema judicial, pero nunca fue. Pero te voy a decir, te voy a hacer un comentario que yo sí noté porque sé que estamos cortos de tiempo. Fíjate, después del juicio yo escuché medios, escuché periodistas hablando que no había escuchado anteriormente. O sea, que estaban, no sé si es que estaban eufóricos por la felicidad que el otro había salido o no, pero los había escuchado, pero entre bambalinas, a través de mi WhatsApp, un periodista reconocido, que me voy a omitir el nombre, eso no importa, me dice, brother, eso allá adentro fue un juego entre el Barça o Real Madrid contra el Plaza Amador, y el Plaza Amador era no de allá. Sí, no, sí te digo que le dimos palo cerrado, eso sí te digo que le dimos palo cerrado, y la decisión de nosotros cuando entramos como defensa fue decir, nosotros no podemos tener un juego 1-0. Porque si tenemos un juego 1-0, nos lo roban. Nosotros tenemos que ganar aquí 10, 15-0 y honestamente, con mucha humildad te digo, pero sí pienso que ganamos 20-0 allá adentro. Entonces no había forma humana. Yo llegué bastante, no te digo que no teníamos temor, porque sí teníamos temor de las decisiones políticas, pero yo llegué muy confiado de ver un tribunal. Cuando esa juez empezó a ver lo que decía ese testigo protegido, cómo le habían cambiado el salario, yo te puedo decir que la actitud de ella hace mes y medio empezó a cambiar. Ellos empezaron a darse cuenta, esta fiscalía nos está mintiendo. Aquí nos están diciendo, cuando nosotros le dijimos que presenten la evidencia digital de ellos y no se la querían presentar, la juez dice, espérate, ¿cómo así que no? Cuando había prueba documental, 500 páginas que ellos no querían leer, porque había, fíjate que es que te digo que son brutos, había una evidencia digital, una evidencia documental, perdón, que supuestamente venía de una diligencia del 24 de noviembre del año 2014. Pero cuando ponen la fecha de impresión en el papel, que sale marcada la fecha de impresión, sale 5 de agosto del 2014. El 5 de agosto del 2014, el CDS no había llegado a la fiscalía. Entonces cuando tú dices estas cosas, tú dices, ya, nosotros nada más le preguntamos al perito, ¿qué significa esa fecha que está abajo en el margen superior, en el margen inferior derecho? Esa es la fecha de impresión. Y el otro es la fecha de impresión. Y al que lo imprime, la fecha de impresión. Muchas gracias. ¿Qué día llegó el CD a la fiscalía? El 6 de agosto del año 2014. ¿Qué día dice ahí? 5 de agosto del 2014. O sea que ahí no había ni fiscal, ni había defensa, ni había porque el CD no había ni siquiera llegado. Y por supuesto los fiscales se quedaban así mirando con una cara como que estamos hasta las tuercas. Somos unos chambones. Sí, estamos hasta las tuercas. Chambonet. Dentro de todo tengo que decir, ellos no fueron los que armaron ese expediente. Ellos recibieron un caso. En la poca defensa que puedo hacer de ellos. Ellos recibieron este tema, pero, pero no se dieron cuenta. Pero defendieron una cosa capa y espada, donde yo he visto, y tú perdona, por eso es que bueno que estás aquí. Yo he visto casos, por ejemplo, en Colombia. Había un caso que era el caso Colmenares. ¿Sabes cuántos fiscales renunciaron a ese caso? Porque era un caso mediático. Y es lo que le dije yo, y es un dolor, lo toqué el otro día en mi programa con el presidente Martinelli y le dije, ¿sabes qué me da dolor? De verdad que sí me da dolor. Que los 8 fiscales que estaban ahí, y que son fiscales o sea, tienen tiempo de años institucionales. Eso es normal, tener 8 fiscales. No, tampoco. Teníamos uno nada más para dar declaraciones a los medios. Entonces, o sea, teníamos un relacionista público para el caso, cosa que tampoco has visto en ningún otro caso de la historia. Pero tenemos 8 fiscales ganando 6, 7 mil dólares cada fiscal. O sea, 50 y pico mil dólares al mes en fiscales. Y lo que me dio dolor es que alguno de esos yo esperaba que dijera, hey, yo no me puedo prestar para esto.
hey, tu procurador, a mí cámbiame de este caso. Cámbiame de este caso o bóteme, porque de verdad que yo no puedo seguir con este caso. Yo no puedo seguir con un tipo que, porque aparte de lo que te dije el testigo, el tipo cambió 5 veces su declaración. Yo no puedo llevar un caso como fiscal con un tipo que le estén pagando $1 millón, que yo tengo que esconder mi evidencia digital, que la prueba documental está falsificada, que este tema, yo no puedo hacer eso. El testigo, cuando le pusimos eso del 2015 de Siria Miranda, le preguntamos y el tipo tuvo que decir que él había falsificado correos. Muchos de los correos que estaban ahí, que lo había falsificado en encabezado, en cuestiones, y por ahí va a salir, porque nosotros nos vamos a dar el trabajo de hacer el fallo de las jueces, porque tocan cada uno de estos puntos. Ya está en la cuenta del Panamá América. Ellas lo mencionan. En la cuenta del Panamá América está. Ajá. Ahora mismo los primeros 30 minutos. Esos fiscales van a quedar manchados, ¿ah? Esos fiscales, tú eres de los fiscales que tú súper manchados, porque te digo una cosa, mira, a mí me tocó llevar como defensa varios casos con Jerónimo Mejía como compañero de defensa antes que él fuera magistrado. No es una persona que no conoce derecho, él conoce derecho. Y es una persona que llegó con todos los méritos a ser magistrado, pero no haber tomado buenas decisiones y que eran decisiones en derecho que él tenía que tomar como magistrado, quizás en el momento político, quizás en el momento Ricardo no tenía la misma popularidad que hoy tiene, así es que vamos a pegarle al menos popular, porque estos son temas de popularidad de momento, pero yo sí siento que a él le afectó en su imagen personal. Y pienso yo que a estos fiscales les va a afectar en su imagen personal por no haber sabido que en su momento ellos tenían que haber dicho: procurador, discúlpeme, pero o se retira esa acusación o me saca a mí de ese caso. Pero yo no puedo básicamente estar prestándome para una cosa así. No puedo. Bueno, amigos, definitivamente llegó el final del programa. No pudimos hablar de extinción de dominio, pero lo comprometemos. Después hablamos de ese tema. Yo creo que este tema era importante. Exacto. Es peligroso. El tema ese, ¿no? Sí. Yo creo que era importante escuchar pues algunas versiones del juicio, porque pues si lo manejamos políticamente, uno tiene la razón y los otros también tienen la razón, pero legalmente era algo que había que aclarar y escuchar bien, porque no se puede permitir este tipo de sinvergüenzura, independientemente de si tenemos favoritismo hacia Martinelli o no tenemos favoritismo hacia Martinelli, porque mañana puede ser presidente actual o el vicepresidente actual, o dentro del 2024 puede ser el siguiente presidente, o el 28 puede ser el siguiente. Pero el día de mañana tú no quieres que porque alguien te odió a ti, porque puede ser odiado o querido, pero tú no quieres que como todo. Claro, como todo eso, pero tú no quieres que por eso tú no tengas derechos. Eso no puede pasar. Así mira, ahora mismo yo le tengo una animosidad muy fuerte a alguien, y no por el tema de ni de Ricardo, ni de Pipo, ni de por tema mío personal de cómo se portó por yo atender estos casos a Juan Carlos Varela y a pero si a ellos lo van a juzgar y le tratan de hacer algo así, yo mismo me meto a que eso no se haga, porque no puedes violentar el debido proceso. Eso, el día que la gente lo entienda, nosotros necesitamos tener fiscales capacitados, debido proceso, jueces con carrera judicial, fiscales con carrera judicial, y vamos a tener un mejor país. Así mismo, y bueno, termino con el mensaje de Ali, como todos los sábados. Feliz, feliz y muy feliz sábado, embriagado de energía positiva, muchísimo entusiasmo, que tu sonrisa engalane tu día y el de todo aquel que tenga el privilegio de verla. Mis retiradas bendiciones a todos los que nos escucharon, porque un día seguro que es un gran día. Gracias, Alfredo. Tu último mensaje para despedirte, y pues gracias por darnos esta docencia. Por eso lo dijimos al principio, queríamos hacer algo de docencia. Fíjense que no hemos hablado nada político, si va al candidato presidencial, si tiene más fuerza ahora va Martinelli. Estos micrófonos, si Martinelli quiere venir el día de mañana también a hablar políticamente, bienvenido, y si cualquier otra persona quiere venir también a hablar, bienvenido, porque esta es un micrófono democrático. Para que te despidas. En efecto es así, la parte nuestra, y de hecho Ricardo no pertenece a mi partido ni yo al de él. Mi parte es jurídica aquí, y yo le dije, mi parte con mis compañeros es que a ti se te respeten tus derechos. Lo que tú ganes o pierdas en tus elecciones es un asunto tuyo, pero la parte de nosotros es que se respete el derecho. Y quiero de verdad invitar a las personas a que se tomen el trabajo de ver lo que ocurrió en el juicio, porque eso, no por Ricardo, sino porque eso va a reforzar la convicción
de que todo el mundo tiene que aportar para que estas situaciones cambien en la justicia, no para Ricardo, para todo el mundo, porque no tenemos que tener un sistema robusto de justicia, ágil, rápido, transparente, con gente capacitada, y eso va a cambiar el país. Así mismo es. Así que bueno, gracias Alfredo nuevamente por tu participación y esperemos que tengan un bonito sábado todos los radioescuchas. Saludos y hasta pronto. Saludos. Con gusto. Déjame apagar los...